Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, un gusto el que nos acompañen por aquí en este canal, doctora Antonella Rombola, en YouTube. Me pueden encontrar también en redes sociales, Facebook e Instagram como doctora Antonella Rombola. Suscríbanse, denle clic a la campanita, pongan me gusta, compartan los videos. Estoy segura de que encontrarán videos que les serán útiles a ustedes o a la gente que les rodea. Bueno, las últimas semanas me he enfocado un poco más hablándoles sobre nutrición, pero el día de hoy quiero platicar un poco más sobre cuidados paliativos, que es un tema que había dejado un poco a un lado en las últimas semanas, hablando hoy sobre espiritualidad al final de la vida. Para aquellos que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola, soy médico paliativista y algólogo y maestra en nutrición clínica. Bueno, para empezar, es importante que nos quede claro que espiritualidad y religión no es lo mismo. Sé que en muchas ocasiones se confunde o que en muchas ocasiones cuando alguien habla de que una persona es espiritual, se entiende que es muy religiosa. Puede o no serlo. La realidad es que la espiritualidad es un tema mucho más amplio que la religión. La religión es una parte, por así decirlo, del amplio y del grande mundo, por así decirlo, de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad se relaciona más con preguntas como ¿cuál es el propósito y el significado de mi vida? ¿Qué hago aquí? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué he logrado? ¿De qué ha valido la pena lo que he hecho, lo que he sembrado? ¿Para qué ha servido todo esto? ¿Cuál es mi relación con los que me rodean, con el mundo, con la naturaleza y claro, con un ser supremo? Entonces, si nos damos cuenta, es algo mucho más grande. En general, en cualquier etapa de nuestra vida, la espiritualidad es una parte importante de la vida, ya que nos va a ayudar a sobrellevar o a entender o a aceptar situaciones complicadas, especialmente cuando nos encontramos pues en situaciones estresantes, problemas en el trabajo, familiares, etcétera. Y la espiritualidad en la mayoría de las veces va a ayudar a las personas a que la vida se sienta o se reconozca menos dura. Por eso es que en cuidados paliativos, hablando de pacientes con enfermedades avanzadas o en etapa final de la vida, pues esta se vuelve aún más importante, ya que de esta va a depender de manera, pues, grande el cómo se sienta el paciente y el cómo va a poder actuar y relacionarse con los que le rodean. Ya en otras ocasiones les he platicado que uno de los fines más importantes de los cuidados paliativos es el permitir, el ayudar, el apoyar a que el paciente fallezca de la mejor manera, a que muera en paz, por así decirlo. Asimismo, también un objetivo importante de los cuidados paliativos, pues va a ser el apoyar a la familia, a los que lo rodean, para que este momento tan duro de transición y de diferentes pues acontecimientos se pueda llevar a cabo de una manera pues más tranquila, más relajada, más entendida, por así decirlo. La espiritualidad, en particular el componente relacionado a la fe, se ha pues tomado como un componente importante en el bienestar y en la calidad de vida de los pacientes en etapa terminal, entendiendo, como ya les he platicado en otras ocasiones, la calidad de vida como esta diferencia que puede haber entre lo que tenemos y lo que quisiéramos tener. Entre mayor es la brecha entre lo que tenemos, lo que vivimos, lo que obtenemos y nuestros deseos, menor va a ser la calidad de vida. Por el contrario, si esta brecha es menor, si lo que nosotros tenemos se asemeja mucho a lo que nosotros queremos o a nuestros deseos, la calidad de vida es mejor. Es de esta manera que la espiritualidad va a ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida,
¿Por qué? Porque le va a ayudar a entenderse a sí mismo, a entender el mundo que le rodea y a poder darle un sentido a todo lo que ha vivido y finalmente pues a lo que está viviendo en este momento. La espiritualidad va a ser un conjunto de pensamientos, valores, ideas, ritos, actitudes, a través de la cual nosotros vamos a caminar nuestra vida. La espiritualidad se trata de una situación interna, de una situación personal. Es un camino que cada quien va viviendo a su ritmo, a su manera, de su forma, y que nos permite, como les decía, buscarle un sentido, un propósito y finalmente una trascendencia a lo que hacemos y a lo que vivimos día a día. Conforme pasan los años, conforme cambian pues nuestras etapas en la vida, nuestros problemas, nuestras vivencias, obviamente va a ir cambiando también nuestro concepto de espiritualidad. En los niños, por ejemplo, la espiritualidad pues es algo muy cambiante, muy dinámico. En los niños, pues ellos obviamente no se sitúan en estas preguntas filosóficas que les decía hace un rato, de quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi función en la vida. Los niños más se sitúan en su creencia. Cuando un niño es menor de 2 años, su principal creencia y su principal confianza es en los padres. Lo que ellos hagan, lo que ellos digan y lo que ellos decidan va a ser seguramente lo mejor para ellos. Conforme los niños crecen, y ya estamos hablando de niños de 2 a 6 años, ya en ellos empieza a aparecer como una fe mágica. O sea, sí, los papás son importantes, pero hay algo más, algo en lo que creen, esa magia, llámese duendes, llámese hadas, llámese ratón de los dientes, Santa Claus, Reyes Magos, encuentran esa magia en un ser extra que les va a dar esa tranquilidad. Cuando crecen un poco más, ya hablando entre los 6 y los 11 años, ya es cuando empiezan a entender la diferencia entre el bien y el mal. Y es cuando empiezan a hacerse preguntas como, ¿qué hice yo mal para enfermarme? Hablando de un chiquito que tenga alguna enfermedad avanzada. O, ¿por qué me está pasando esto? O, ¿cuál es el beneficio de esta situación? Y es hasta después de los 12 años cuando empiezan a entender como pues la manera adulta, por así decirlo, la espiritualidad. Es decir, empiezan a entender o empiezan a creer en un ser espiritual superior en quien depositan su fe, sus creencias, sus valores. El tener una enfermedad, independientemente de cuál sea, siempre es difícil, pero cuando hablamos de una enfermedad en etapa o en etapa terminal, esto se vuelve, pues, obviamente mucho más difícil. ¿Por qué? Porque llega esta enfermedad a la persona, pues, sin que ella le dé permiso. De repente llega a interrumpir su vida, llega a causar caos, desorden, todo cambia y el paciente ni siquiera se dio cuenta en qué momento sucedió esto. Esto va a hacer que el paciente no sepa dónde está parado y que al principio le cueste mucho trabajo entender lo que está pasando. Independientemente si el paciente está en casa, como es en la mayoría de los casos, o si se encuentra en un hospital, cambia su vida, cambia sus roles, cambia sus compromisos, cambia sus responsabilidades sociales. Los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo ya no lo ven igual, ya no se le pide lo mismo y ya no se sabe hasta dónde se le puede pues decir una cosa u otra. Hace un par de semanas tuve una reunión familiar con los familiares, obviamente, de un paciente con una enfermedad pulmonar avanzada. Y una de las hijas me decía, es que mi papá no está entendiendo lo grave de la situación. Es que yo le digo que por favor ya no vaya a trabajar, que por favor se quede en casa todo el tiempo.
Yo quiero ser la que lo lleva, la que lo trae, quiero hacer sus cosas, quiero ayudarle porque siento que no estoy haciendo lo que me corresponde. En estos momentos, bueno, pues yo lo que entiendo y lo que estoy captando es, sí, la hija se encuentra pues angustiada, desesperada, triste, pero también es importante entender cómo se encuentra el papá. El papá, yo ya lo he platicado con él y se lo decía a ellos, ya lo he platicado, él sabe lo grave de la situación, él sabe lo avanzado que puede estar y pues las complicaciones que puede tener en 6 meses, un año. Es por esto que el Señor lo que quiere ahorita es aprovechar lo más que pueda, es sentirse útil, sentir que su vida vale la pena. Esto, entre otras muchas cosas, le decía yo este día a la hija del paciente, intentando conectar con esta espiritualidad, con esta necesidad que tiene el paciente de sentirse que su vida vale la pena, que esa es una parte pues bien, bien difícil. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a verse al espejo y no se reconoce. Y no me refiero únicamente a que haya cambios físicos, a que el color de su piel haya cambiado, a que haya bajado de peso o a cualquier otro cambio en este sentido. Tampoco se reconoce física ni personalmente. Él sabe que ya no es la misma persona que era antes de la enfermedad. Se sabe diferente. Se sabe que no tiene las mismas capacidades que tenía antes, que no tiene la misma oportunidad de hacer las actividades que hacía antes. Y esto lo puede llevar a presentar pues profundos desafíos existenciales, incluidos pues un problema de control, identidad y de significado. Es por esto que la espiritualidad en cuidados paliativos se vuelve un tema muy importante. De hecho, se han hecho muchos estudios que demuestran que los pacientes que tienen necesidades espirituales no satisfechas van a tener menor calidad de vida. Así, por el contrario, hay estudios que demuestran que a mayor bienestar espiritual, mayor calidad de vida y mejor o mayor percepción de bienestar. Es decir, que si el paciente se entiende, si el paciente está pues de acuerdo con lo que es, con lo que vive, con los valores, con sus sentimientos, va a tener una mejor relación entre lo que es y lo que tiene y lo que quisiera tener. ¿Es difícil? Sí, por supuesto que es difícil. ¿Por qué? Porque el paciente en esta etapa, cuando se da cuenta de la gravedad del asunto, va a empezar a leer su vida, va a empezar a recapitularla, va a empezar a revisar lo que ha sucedido, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, las decisiones que tomó, las decisiones que no tomó. ¿Para qué? Para encontrarle sentido, para encontrarle claridad y saber que todo está de la mejor manera. O en ocasiones intenta pues hacer ajustes dentro de sus posibilidades para mejorar esta situación. Muchos pacientes, cuando llegan a etapas avanzadas, quieren o necesitan realizar cosas que a lo mejor antes no le habían dado importancia. A lo mejor se habían peleado con algún hermano, algún familiar hace ya tiempo y ahí lo habían dejado como olvidado. Y es en estos momentos el que el paciente necesita arreglar estas situaciones, necesita sentir que todo está como organizado para poder partir de mejor manera. Hace varios años trabajaba yo en un hospital de gobierno y recuerdo una paciente, 75, 80 años de edad, que pues ya estaba muy grave, tenía ya parámetros pues delicados, su presión arterial ya estaba baja, su frecuencia respiratoria estaba alterada, su frecuencia cardíaca pues ya no era la mejor y por todos estos signos, estos síntomas que presentaba, pues ya tenía más de 10 días que el equipo médico sabíamos que se estaba acercando el momento.
sabíamos que ya era próximo el momento a que falleciera. Y aún así, la paciente no fallecía. Platicando con la familia, con los hijos, con la misma paciente, pues, ¿qué había por ahí? ¿Qué tenía como dependiente? Y la señora dijo, bueno, es que lo único que me hubiera gustado es haberme casado por la iglesia. El esposo se rió porque llevaban más de 50 años juntos. Los hijos dijeron, bueno, pues si esto es lo que quiere mi mamá. El chiste es que organizamos todo en el hospital, hicimos los trámites correspondientes, bueno, hasta un vestido blanco le llevaron los hijos, coordinamos con trabajo social para que pudieran entrar varios familiares a la habitación del paciente y demás. Se hizo la cita, por así decirlo, con el sacerdote a las 5 de la tarde. La señora estaba tranquila, se le veía bien, se le veía en paz. Ella falleció a las 4 de la tarde ese mismo día, o sea, una hora antes de que se casara. Llegó el sacerdote y bueno, en lugar de boda fueron más otros ritos los que se llevaron a cabo. Pero esto es una forma de darnos cuenta que en este caso, en esta paciente, tenía algo pendiente para sentirse, pues que estaba en paz con ella y en paz con el de allá arriba, ¿no? A lo mejor ella sentía que si no se casaba, pues no iba a irse al cielo, qué sé yo. Pero aquí lo importante fue esta parte, cumplió esa meta espiritual. A veces son metas como estas que les platico. A veces he tenido pacientes cuyas metas son simplemente devolver algo que les prestaron, un libro que nunca devolvieron. Y eso los hace sentir que están en paz. ¿Por qué? Porque otro tema importante para los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad es el perdonar y sentirse perdonados. Así como les decía hace un rato que los pacientes van a desmenuzar su vida y van a estarla platicando, van a contar historias y en ocasiones hasta vuelven a contar la misma historia y la misma historia y la misma historia, porque a lo mejor necesitan entenderla, necesitan comprender qué fue lo que sucedió o cómo fue que llegaron a la decisión que llegaron. También a veces estas historias, pues no son historias tan bonitas, a veces son historias en las que hubo problemas, en las que hubo enojos, en las que el mismo paciente pues hizo pues cosas que ahora se arrepiente. Y es también importante que se sientan perdonados. A lo mejor y muy probablemente la persona a la que agredieron o a la que le hicieron el daño o el mal nunca se va a enterar o no va a estar ahí. Pero para el paciente, el hecho de decirlo, el hecho de sentirlo, puede ser suficiente. Hay veces que son, pues, cosas pequeñas y hay veces que lo que los pacientes necesitan expresar, necesitan platicar, pues son temas duros, fuertes, importantes. Así que si nosotros como familiares, como compañeros, como amigos, no tenemos la capacidad de manejar este tipo de circunstancias, pues lo ideal es que el paciente sea manejado por un profesional de la salud que sepa y entienda cómo manejarlo, psicólogo, psiquiatra, tanatólogo, paliativista. ¿Por qué? Porque algo muy importante es que el paciente sepa que a pesar de la situación y a pesar de lo que sucedió, pueda pues descansar en paz y finalmente decir adiós a esta situación. Otra necesidad importante de los pacientes es el ser amado y el sentirse amado. Es muy común que en estas etapas finales las familias quieran apapachar al paciente y no sepan cómo. A veces no es necesario más que estar con él, abrazarlo si es que se puede abrazar, si es que al paciente le gusta que lo abracen. Hay personas que por naturaleza pues no les gusta que los estén tocando tanto, menos en esta situación, ¿no? O si tienen dolor o molestia, pues lo que menos quieren es que los estén apretujando porque les aumenta el dolor o la molestia o se sienten incómodos. Pero a lo mejor estar con ellos,
ponerles música, escuchar sus historias, platicarlas, revivirlas. Con esto ellos se sienten pues acompañados, se sienten queridos, se sienten que están siendo parte de algo y parte de alguien. Esto es muy importante y es una forma en la que como amigos, como acompañantes, como cuidadores, como profesionales de la salud, podemos ayudar al paciente en etapa avanzada o en etapa terminal a disminuir esta carga, disminuir este estrés y por lo tanto sentirse que están como aliviados. Así que como podemos darnos cuenta, la religión y la espiritualidad, pues resulta que no son lo mismo. En muchas ocasiones sí van juntos, sí están como que coinciden, pero la dimensión religiosa comprende más pues una disposición en su relación con Dios, pero dentro de un grupo, dentro de unas leyes, dentro de una forma exclusiva de expresar la fe. Mientras que la dimensión espiritual como tal es algo más vasto, es algo más extenso, que se relaciona con los valores, con los sentimientos, con el camino que ha llevado el paciente a través de los años, con entender su sentido en la vida y su trascendencia. O sea, ¿qué es lo que se va a recordar de él? ¿Qué es lo que valió la pena de todos los años vividos? Los cuidados paliativos, dentro de sus objetivos, como ya les decía, están el ayudar y el mejorar la parte espiritual. Obvio, acompañado esto, pues de el tratamiento psicológico y del tratamiento, pues sintomatológico. De nada sirve que un paciente se sienta perdonado y amado si tiene muchísimo dolor, pero tampoco sirve el que se le quite el dolor con medicamentos cuando tiene dolor espiritual, cuando tiene miedos, cuando tiene penas que no puede compartir con los demás. Bueno, pues si les gustó el tema de hoy, les pido que lo compartan, que le pongan me gusta. Si tienen dudas o preguntas, me encantará que me las escriban. Estoy con la mejor disposición a contestarlas. Suscríbanse al canal, denle like, toquen la campanita, síganme en redes sociales, ya les decía, doctora Antonella Rombola, tanto en Facebook como en Instagram. Me encantará escucharlos. Nos vemos aquí la próxima semana con un tema más en relación a los cuidados paliativos. Muchas gracias.